Hola a todos, mi nombre es Renzo Huarcaya, referencista de la Sala para Personas con Discapacidad de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Le damos la bienvenida al espacio Leámoslo Siempre, encuentro virtual con Booktubers, el primer encuentro de jóvenes lectores y lectoras peruanas que comparten su pasión por los libros en un canal de YouTube, donde explorarán las nuevas formas de lectura, desde un libro convencional, electrónico, hasta las adaptaciones en plataformas de entretenimiento de las redes sociales. A lo largo de estas ediciones, analizaremos infinidad de lecturas de reconocidos escritores, donde se crearán espacios de diálogos de obras literarias. Entre los participantes que estarán presentes en nuestra plataforma digital son los booktubers nacionales Mario Cano, Lali Arce, Arnold Camus, Sebastián Alanya, Fiorella Favero y Aaron Asmac, quienes nos harán pasar un momento agradable. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del booktuber Arnold Camus, joven muy comprometido con el fomento de la lectura. Arnold Camus es un comunicador de profesión y lector por amor. Hace 6 años creó contenido para leerlo todo, un espacio en la internet donde comparte todo lo referente a los libros que ha leído, lo que quieren leer y noticias del mundo literario. Antes de la presentación, Arnold Camus, hago recordar que esta sesión también viene siendo transmitida en vivo en las redes sociales de UNICEF. Buenas tardes, Arnold. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Renzo. Y muchas gracias a la Biblioteca Nacional por la invitación y a todas las personas que se vienen uniendo y que se están dando un tiempo para poder conversar un poco sobre ese libro, La Metamorfosis de Franz Kafka, esa historia, a pesar de los momentos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Lo bueno es que los libros nos pueden apoyar para poder eh, sobrevivir a toda costa a cualquier situación. Así que vamos a comenzar. Comenzamos, ¿cierto? Sí. Perfecto. Voy a compartirles una presentación que he armado para que nos vaya acompañando visualmente mientras vamos comentando sobre la lectura, que de hecho la estuvimos siguiendo, si es que de repente hay personas aquí que vienen vienen del, me siguen de repente a través de Instagram. Hemos estado siguiendo la lectura desde el lunes. Hemos leído el libro 25% cada día. Lo hemos dividido así porque pues, la Biblioteca Nacional nos permite descargar el libro gratuitamente desde su plataforma virtual y leerlo como un libro digital. Entonces, hoy vamos a juntarnos, vamos a hablar un poco, a reflexionar un poco y a revivir un poco la historia detrás de la metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, me presento, ya Renzo ha dicho un poco de mí, mi nombre es Arnold Camus, soy comunicador y desde hace 6 años me vi en un círculo de lectores un poco cerrado y dije, ¿por qué no abrir un canal de YouTube donde pueda hablar de libros? Y hay personas que lo hacen en otros países, habían personas en Perú que lo hacían, y a partir de eso empecé a crear este tipo de contenido que ha ido migrando en otras redes sociales para que, pues, de alguna manera u otra, yo compartir con otras personas lo que voy leyendo, debatir acerca de esto, porque pues no todos siempre vamos a tener el mismo punto de vista al respecto de algo, y a partir de eso también encontrar nuevas lecturas y sobre todo encontrar nuevas personas, que es lo genial que me ha dado la oportunidad de poder abrir este espacio en internet, que es conocer nuevos lectores, porque hacen que sea más rico la sensación de leer un libro, ¿no? Comentarlo con alguien más, definitivamente hace que esto sea más completo. Bueno, ya me presenté y ahora quiero hablarles un poco de cómo es que se publica esta historia de Franz Kafka. Esta historia, que de hecho es una de las más largas que él ha escrito, así que no se considera un cuento y tampoco 100% una novela muy larga, así que está entre la mitad. Sabemos que es una novela corta. Y fue publicado por primera vez en una revista que se llamaba, no voy a poder pronunciar esto correctamente, es muy probable, pero se llamaba Die Nieuwenblätter. Y dentro pueden ver de repente la imagen en la pantalla. Aquí vemos que aparece el nombre de Kafka, que es donde aparece por primera vez esta historia publicada. Y luego, ya entre noviembre y diciembre de ese mismo año de 1915, es que se lanza como una versión de libro. Y con el título Dien Barwandluch. No, no, tampoco es para que no lo haya pronunciado bien, pero para que tengan cierto conocimiento acerca de la historia de cómo es que se publicó por primera vez este libro. Y algo que es muy curioso es que en la portada que pueden ver de la edición del libro, ven aquí a este hombre en bata saliendo de una puerta de una casa aparentemente.
a todo confundido, ¿no? Yo quiero pensar que es, no sé, el padre de, del personaje principal que está huyendo de él, ¿no? Pero ¿por qué es que no se muestra de repente este insecto, este monstruo que vamos a conocer con esta historia? Es porque el mismo Kafka pidió, ¿no? Al momento de ser publicado este libro, dice, el insecto mismo no puede ser dibujado, ni tan solo puede ser mostrado desde lejos. Y es porque realmente hay algo muy importante detrás de esta historia, y es que no se está centrando en sí en el hecho de que este personaje se transforma. De hecho, no vemos el proceso de transformación, de cómo un brazo se va mutando en los miles de pieles de este insecto, no vamos viendo cómo de repente la espalda humana se va transformando en este caparazón, no se ve. Y realmente porque no es lo principal en sí de la historia, sino todo lo que surge a partir de esta deformación de la realidad que vamos a ser testigos a partir de esta historia de Kafka, que de verdad hay muchas formas de poder analizarla y creo que puede impactar en nosotros de diferentes maneras. Bueno, ya tenemos este background detrás, así que vamos a, ahora los voy a invitar a las personas que están conectadas a que de repente puedan cerrar los ojos un poco, cambiar un poco, relajar un poco la mente y transportarnos a esta ciudad europea. Estamos en 1900, 1915 aproximadamente, y tratemos un poco de estar en este mundo, tratar de pertenecer a este pasado. ¿No? Porque si bien ahora estamos rodeados de muchas tecnologías, de muchas formas de transporte, muchas formas de comunicación, que a veces pueden hacer que no percibamos esas historias de la misma manera. Entonces yo quiero que de repente primero nos transportemos a este mundo donde la mayor forma de transporte, creo, para largas distancias era un tren, y es una gran importante también al inicio del libro. Así que una vez que ya estamos aquí, una vez que han cerrado los ojos y ya están en esta ciudad, vamos a poder entender un poco mejor el sentimiento que nos trae el libro en sí. De hecho, la novela cuenta con un inicio, uno de los inicios más increíbles que pueden haber, que pueden existir hasta el momento dentro de los libros, y es que comienza con esto, ¿no? Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Y es tan impactante este inicio, y a veces puede ser un poco de repente grotesco, ¿no? Imaginar de un insecto gigante en una cama, ¿no? De pronto tú te despiertas y no eres tú, ya no eres tú físicamente, no están tus brazos, no está tu cuerpo, y te vuelves en este insecto que no logra 100% confirmarse qué insecto es. O sea, si bien dentro del libro vemos que le dicen escarabajo, pero en la descripción que hacen en sí del insecto es que tienen varias patitas, entonces es una medio mezcla entre un escarabajo, cucaracha. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Cada quien lo puede ir interpretando de la manera en que desea. Ahí justo Álvaro Tejeda ha compartido el link de descarga para que si es que no lo han leído todavía, si es que lo quieren releer, lo puedan encontrar dentro de la Biblioteca Nacional del Perú. Bueno, este inicio nos encontramos con Gregorio, quien se ha despertado de esta manera. ¿Y cuáles creen que serían ustedes la cosa que más les preocuparía una vez que se despiertan de esta manera? No sé si tendrían miedo, no sé si se asustarían, y lo que harían primero es entrar en un estado de pánico completo porque se han convertido en un insecto. O sea, no pasa esto, es loco. Pero realmente lo primero que piensa Gregorio no es en sí qué es lo que ha pasado con su cuerpo, ¿no? Lo que piensa es que está tarde, que se ha despertado tarde, son las 6:30 de la mañana, tuvo que haberse levantado antes de las 4 porque tenía que coger el primer tren que salía a las 5. Él decía, puedo tomar el tren de las 7 tal vez, pero no me va a dar tiempo para poder empaquetar lo que tengo que empaquetar, no voy a llegar, y encima estoy con este cuerpo que no me puedo mover ágilmente porque recién se estaba acostumbrando. Entonces vemos aquí que es una reacción totalmente fuera de lo común, que alguien que despierta convertido en un insecto pensaría, ¿no? No es la primera reacción, ¿no? Su única preocupación, como dice Saavedra Milenes, su única preocupación es ir a trabajar. Definitivamente su única preocupación es esa. Y es una de las cosas que más te impacta dentro de la historia, ¿no? Y aquí viene algo, ¿no? ¿Qué iba a hacer ahora? Dice, ¿no? El siguiente tren salía a las 7. Para cogerlo tendría que haberse dado una prisa loca. El muestrario todavía no estaba empaquetado y él mismo no se encontraba especialmente espabilado y ágil. E incluso si consiguiese coger el tren, no podía evitar una reprendida del jefe. Esto evidencia
la forma en la que Gregorio se había como que obsesionado con el trabajo, que lo primero al levantarse en la mañana y preguntarse era qué va a pasar con mi trabajo y no qué está pasando conmigo. O sea, ha llegado a ese punto en que no puede desasociarse del trabajo por completo y no está él como primera prioridad. ¿Y qué pasa aquí? Es lo que demuestra una de las grandes como que pilares principales que yo creo que tiene el libro, y es la deshumanización de la persona en sí, ¿no? Nos hace un reflejo un poco también de la situación que de repente se vivía en esa época y que creo que se sigue viviendo ahora. Tranquilamente lo podemos plasmar a nuestro día a día, y es como a veces nos encontramos tan absortos en tantas cosas laborales que no podemos, no somos conscientes en sí de lo que pasa alrededor, de lo que nos está pasando a nosotros mismos. Nos estamos encajando en un sistema gigante donde somos solo consumidores y generadores de productos a través del trabajo, y solo es prácticamente como una máquina gigante el mundo, y a veces olvidamos nuestro lado humano, como dice Lourdes Panizo, dice totalmente, somos robots. Y suele suceder eso, y eso es lo que refleja a través de esta preocupación que me impactó bastante. Y aquí yo creo que tengo una anécdota con este libro, y es que es la tercera vez que yo lo leo. A diferencia de María Carmen, que sí lo leí varias veces, la primera vez que lo leí cuando estaba en el colegio, tenía unos 12, 13 años, y cuando lo leí, me sentí tan desagradable al leer la historia y dije, ¿por qué me están obligando a leer la historia de este insecto gigante? Y no, por qué lo están haciendo? Y la segunda vez que lo leí ya cuando hace 2 años, cuando ya estaba trabajando, me encontré en un espacio laboral que de repente no era el más óptimo para mí, y me sentí tan identificado con esta deshumanización que representa Kafka con Gregorio, ¿no? Yo mismo me sentía todas las mañanas despertándome a la misma hora, haciendo la misma rutina, sin sentir esa pasión por el trabajo que de repente ahora sí tengo felizmente, pero caes en la cuenta de decir, que la perspectiva o el momento en el que lees el libro puede afectarte mucho en la forma como ves también la realidad, ¿no? En esa segunda ocasión me sentí tan identificado con Gregorio, y de repente muchos de ustedes también cuando lean el libro de nuevo o si lo leen por primera vez, van a tener su propia opinión acerca de esta deshumanización que se consigue a través de esta alteración de la realidad. Si bien vemos a este insecto gigante, no es como que el eje principal el saber por qué se convirtió, cómo se convirtió, sino esta deshumanización, el absurdo que hay aquí detrás. Eh, entonces, a partir de esto, vamos a acompañar a Gregorio Samsa en una transformación, ya, o sea, aparte de su transformación física, que es la que no logramos ver, una transformación entre su humanidad y la parte animal, en un cuestionamiento entre qué hace humano a alguien y ese tipo de cosas. Incluso dentro del libro, vamos viendo cómo él de pronto ya se va adaptando y va perdiendo, y él cree incluso que va a perder esa humanidad porque ya puede caminar más rápido, ya es consciente de sus patitas, ya se puede mover mejor, y ya se va adaptando y se va convirtiendo en un animal, pero lo que él tiene miedo es convertirse 100% en este animal y dejar de lado su lado humano, ¿no? Eh, Acá dice María del Carmen Cipán Ramos. La primera vez lo leí a los 10 años y en verdad creí que el hombre se había transformado en un insecto. Y es que en realidad sí se transformó, ¿no? Pero eso más que todo fue una pequeña metáfora que utilizan para poder contarte todo lo que hay detrás. Eh, y también vamos a ver el impacto que hay no solo con Gregorio, sino con el resto de su familia. Porque esto también no solo lo va a impactar a él de esta manera, o sea, el cambio físico, sino también que vamos a ver varios cambios a partir de la rutina en la que habían caído su hermana Greta, el señor y la señora Samsa. Vamos a ser testigos de esto y vamos a ver que hay un punto de quiebre. Un punto de quiebre no solo de repente para el personaje principal, bueno, que es definitivamente el punto de quiebre más grande, porque pues se ha convertido en un insecto, sino también vamos a ver qué es lo que ocasiona dentro de la familia, porque la hermana no va a ser la misma, el padre y la madre tampoco van a ser los mismos, porque se les estaba rompiendo la normalidad, se les está rompiendo el hecho de que era Gregorio la persona que iba a trabajar todos los días, viajaba, tenía que estar viendo qué trenes tomar, la mejor ruta para llegar a los almacenes. Él estaba, la única persona que traía el dinero a la casa y con la cual pues los padres y la hermana tenían una vida tranquila, ¿no? A partir de este quiebre, a partir de este punto de quiebre es que ellos salen de su zona de confort
y deben buscar la forma en cómo lidiar, no solo con la transformación de Gregorio, sino también la transformación de su realidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esta familia, no? La hermana era una niña que 17 años, le gustaba tocar el violín, estudiaba y nada más que eso. El padre también tenía una buena vida, creo que cuando cada vez que Gregorio llegaba solo lo saludaba de lejos, se sentaba a leer el periódico tranquilamente, y la madre pues solo se encargaba de la casa porque incluso tenían una cocinera y también alguien que limpiaba. O sea, prácticamente vivían súper, súper tranquilos. Eh, pero ¿qué pasa a partir de este cambio? ¿No? La hermana tiene que empezar a trabajar como un asistente de tienda, el padre, uy, ahí no lo cambié, pero el padre trabaja como un seguridad, la madre es una costurera, y tienen que empezar a trabajar, volver a trabajar porque no les alcanza el dinero, y tienen que afrontarse a algo que realmente ellos no querían lidiar en un inicio y lo tenían súper fácil, ¿no? E incluso al tenerlo fácil no trataban de la manera tan adecuada como era posible a Gregorio, porque bueno, excepto la madre tal vez, ¿no? La hermana también un poco. Incluso la familia se encuentra en un cambio constante, un cambio fuerte frente a esta transformación y ellos también van a ir sufriendo sus propios cambios a partir de esto. Hay una imagen, hay algo también muy importante dentro de la historia y creo que es la imagen del padre, ¿no? Aquí dice, tomó con la mano izquierda un gran periódico que había sobre la mesa y dando patadas en el suelo comenzó a hacer retroceder a Gregorio a su habitación blandiendo el bastón. El padre, si ya de por sí no era muy afectuoso con Gregorio, a pesar de que era el quien le traía el dinero, a pesar de que era él el quien lo mantenía, él, una vez que se convierte en un insecto, es mucho más, por decirse, malo frente a él, ¿no? Es una persona más ruda frente a él, frente a este insecto. Y es algo que se refleja mucho porque también en la vida real, Kafka no tenía una muy buena relación con su padre y eso lo ha como que tocado en otras de sus historias. Entonces está muy marcada esa relación con el padre, esta pésima relación con el padre, porque es el padre el primero que lo empuja con bastonazos, incluso lo quiere obligar a entrar por la puerta, al punto de que él no pasaba por la estrecha que era la puerta y empezó a lastimarse la parte del costado de su cuerpo, de su nuevo cuerpo de insecto, pero el padre no tenía ni piedad, y lo empujaba y lo empujaba y él sentía mucho dolor. Y imagino esta parte desgarradora de la historia donde, a pesar de que era un insecto y a veces sentimos cierta repulsión hacia los insectos, estamos que no, por favor, detente, lo estás haciendo sufrir, ¿no? Y el padre tampoco tiene piedad cuando empieza a golpearlo con las manzanas, que incluso una manzana se le queda atorada en el cuerpo por bastante tiempo. O sea, el padre es una persona sin piedad frente a su hijo, tanto antes de convertirse, que era un poco más leve de repente, como después de la transformación que sufre Gregorio, ¿no? Y otra de las partes también muy importantes que creo yo del libro es Greta y su metamorfosis. Porque es algo que también me parece importante de resaltar, es porque hay una evolución muy interesante a partir de la conversión de Gregorio en un insecto en Greta, ¿no? Greta, que incluso lo mencionan al inicio del libro, ¿no? Gregorio escuchaba con frecuencia cómo ahora reconocían el trabajo de la hermana, a pesar de que anteriormente se habían enfadado muchas veces con ella porque les parecía una chica un poco inútil. O sea, los padres le habían comentado, o sea, incluso parece que Gregorio también lo pensaba, que era inútil, pero es ella la única persona que se acerca a Gregorio una vez convertido. Es ella la que le da comida por primera vez y cuando ve que su hermano no ha comido no comió nada, es que busca la forma de manera muy inteligente de encontrar cuál es la mejor opción que podría comer su hermano, ¿no? Le prepara diferentes platillos para que lo pueda ir probando y de acuerdo a eso, pues, lograr obtener qué cosa lo puede alimentar. Incluso ella es la que se da cuenta que a Gregorio le gustaba mucho descansar sobre el techo de su habitación y por eso es que decide eh, sacar los muebles para que él tenga mucho más espacio y para que se pueda mover libremente. Sabemos igual que pues eso no acabó de la manera más óptima, ¿no? Pues porque el papá se molestó, la mamá se desmayó porque vio a Gregorio, porque Gregorio se estaba desesperando, porque le estaban quitando todos los muebles y para Gregorio eso era la única cosa que lo acercaba a su humanidad, ¿no? Antes, o sea, una habitación vacía no nos dice nada, pero una habitación con una cama, con un mueble, con decoraciones, nosotros usualmente les ponemos pósters, imágenes, fotografías, hacen que la habitación
tenga humanidad, porque es una extensión de nuestra forma de ser, nuestra forma de la percepción del mundo. Entonces, al sentir esto, él empezó a desesperarse. ¿Y cómo es que vemos, bueno, volviendo a la metamorfosis de Greta? Greta empieza a evolucionar como una mujer más responsable, que se hace cargo de la casa, que se hace cargo de su hermano, empieza a trabajar, sigue estudiando por las noches, sigue tocando el violín, y es una persona que pasó de repente de ser alguien que los padres consideraban inútil en un inicio a ser una persona un poquito más empoderada, y que de hecho creo que también le llamaba a la realidad a sus padres y los ponía en su lugar, ¿no? Y una de las partes ya finales del libro es donde dice: queridos padres, dijo la hermana, y como con introducción dio un golpe sobre la mesa. Esto no puede seguir así. Si ustedes no se dan cuenta, yo sí me doy cuenta. No quiero, ante esta bestia, pronunciar el nombre de mi hermano, y por eso solamente digo, tenemos que intentar quitárnoslos de encima. O sea, vemos que Greta ha pasado de ser esta chica que se preocupa por el insecto, que se preocupa por su hermano, le da de comer, pero de pronto ya llega un punto en el que siente tanta carga de parte de que tiene que trabajar, es la única persona que se encarga del insecto, le da de alimentar. Entonces, hay una transformación en la que esta persona ya cambia por completo, porque y obtiene su propia voz, y como dice aquí Luis Alvarado, también se convierte en poderosa, ¿no? Se da cuenta que el poder que tiene y las capacidades que tiene, y ya no solo es alguien que vive bajo el regazo de repente del padre, la madre y el hermano, ¿no? Que de hecho el hermano le quería tanto y le gustaba cómo tocaba el violín. De hecho el violín también es una parte muy importante casi hacia el final del libro, cuando ya Gregorio se encontraba muy, muy sucio, empolvado, y sentía que la música era lo único que también que lo asociaba a la humanidad, y que quería acercarse y quería llevarse a su hermana a su habitación para que le toque durante toda la noche, porque se iba a sentirse humano de esa manera, a pesar de seguir siendo un insecto. Y pues eso hace que haya toda esta explosión hacia el final de los inquilinos que vivían en la casa, que ya seguro lo van a poder ustedes disfrutar. Si es que ya leyeron el libro y lo disfrutaron, y si es que no, lo pueden dar releída o leerlo por primera vez. Eh, y bueno, ¿cómo es que al final acaba la historia, no? De hecho, creo que justo estaba revisando un poco de información para poder hablarles un poco de la metamorfosis, y leí por ahí que Kafka había confirmado una carta diciendo que el final no sintió que lo acabó muy rápido porque ya no tenía mucho más tiempo y tenían que publicarlo. Para mí creo que el final, en ese momento en el que Gregorio empieza a sentir que pues escucha, ¿no? A la madre, al padre, y a la hermana, diciéndole que si fuera Gregorio, ese insecto que está ahí, se hubiese dado cuenta desde un inicio que no nos puede asumir con esta carga, no nos puede asumir con el hecho de tener que cuidarlo, y se hubiese ido para que la familia estuviese feliz. Y realmente pues Gregorio se va, ¿no? Efectivamente, el cuerpo de Gregorio estaba completamente plano y seco, y solo se daban realmente cuenta de ello ahora que ya me lo levantaban sus patitas, y ninguna otra cosa distraía la mirada. Entonces, terminamos con este personaje que ha vivido como que la indiferencia de una familia, el golpe del dolor, de sentir desprecio hacia él, a pesar de todo lo que él pudo haber logrado por ellos en el pasado, ¿no? Y también vamos siendo testigos de esta sensación de deshumanizarse que siente Gregorio a partir de su transformación. A partir de esto, yo creo que al final, no sé cómo lo interpretan ustedes, pero yo siento que es una sensación de parte de la familia única de libertad, así como, como alguien si hubiese estado preso mucho tiempo y por primera vez sale a la calle, ¿no? Si bien ellos salían a la calle a trabajar, creo que al final esta relación que hace Sam, Kafka al momento de cerrar el libro, en la que ellos agarran y dicen, sí, pasemos un día en familia, ahora que ya se fue esta carga, ¿no? Ellos piden permiso a sus trabajos y van a pasear. O sea, para ellos eso era un martirio. Contar con esta carga familiar, como dice Gina, era un martirio para ellos. Y el hecho de sentirse sin ellos era como salir de la cárcel prácticamente, salir de un encierro, ¿no? De repente podemos sentir más la sensación de encierro ahora que nosotros hemos estado ya muchos meses encerrados en casa. Tal vez el día que podamos movernos con tranquilidad, vamos a sentir la misma libertad que sintieron la familia Samsa al momento de que pues Gregorio murió. Entonces, siento que hay este cierre para mí ha sido el adecuado, creo yo,
para toda esta historia, con un cierre muy, muy bonito eh, en sí. Y bueno, y eso es básicamente lo que le tenía, que la forma en que hemos un poco acompañado la historia de Kafka, la forma en la que hemos ido analizando ciertos puntos, y a partir de aquí es que creo que podemos conversar un poco para ver qué les pareció a ustedes, porque algo como lo que justo yo creo fielmente es que no todos vamos a poder interpretar el libro de la misma manera, porque definitivamente hemos sido criados de maneras muy distintas, vemos el mundo de maneras muy distintas, pero lo bonito de un libro, o lo bonito de una historia, o cuento, lo que es, o poema, es que las percepciones que tenemos las podemos debatir, conversar sobre ellas y hace que el proceso de lectura sea más completo, definitivamente. No sé si de repente ahora podríamos pasar a la parte de las preguntas, Enzo, ¿te parece? Gracias, Arnold, por tu presentación. Al público participante que nos sigue por las redes sociales, pueden formular sus preguntas en los comentarios de Facebook. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. A ver, estoy revisando el Ujú. Facebook Sí, aquí también y, veo algunas. y tengo una pregunta de Luis Álvaro. ¿Cuál es la relación de poder en la metamorfosis? Esa es su pregunta. En sí, hacia poder, las imágenes de poder que luego se pueden como que identificar, o que yo, yo personalmente he podido identificar, definitivamente estábamos ante el jefe, ¿no? El jefe, el jefe de Gregorio, que va y lo busca, y él tiene mucho miedo que se acerque, incluso lo amenaza y le dice, ¿no? Tienes que ir a trabajar porque ya están hablando de ti, que han dicho estas cosas sobre ti, no quería decírtelo frente a tus padres, pero no tengo otro remedio porque no quieres abrir la puerta. Entonces él siente tanto esta presión, este poder que tiene el jefe sobre él es tan fuerte que él se obliga a bajar de la cama, ¿no? Se obliga a caminar de la mejor manera que puede a través de su habitación, cuando recién se está percatando o recién está siendo capaz de controlar su nuevo aspecto, su nuevo físico. Y para poder abrir la puerta, él lo que hace es, con su boca, o lo que parece su boca y lo que parecían dientes, agarra la llave de la puerta y la empieza a mover. Y a pesar de que él empieza a sangrar, o sea, él sangra y le duele, siente tanta la presión de tener que abrir la puerta porque su jefe estaba al otro lado, que no le importa en sí. Sigue sangrando y él tiene que mover la llave, la perilla para que se abra la puerta. Y una vez que eh, se abre la puerta, lo primero que le preocupa a Gregorio es el hecho de que su jefe se va, ¿no? El hecho de que su jefe, y no es que él diga, no, se va porque realmente me vio cómo estoy y por eso se va y se preocupó, sino se va porque seguro no la excusa suficiente para poder explicarle, no le dio tiempo para poder explicarle cómo es que él va a ir a trabajar sí o sí, que seguro en cualquier momento me pongo bien y voy a empezar y voy a ir en el siguiente tren, por favor, tiene que hablar con la gente del almacén sobre mí, y yo estoy haciendo todo mi mejor empeño. Entonces, esa sensación de que te desplazas a ti mismo para hacer o caer bien frente a alguien, sobre todo con esa imagen de poder, creo que es una de las más fuertes que podemos encontrar, junto con la del padre, creería yo también. Porque en la historia también, eh, Gregorio menciona, ¿no? Que él hace tiempo pudo haber pagado las deudas que tenía la familia con esta persona que le dio el trabajo y tranquilamente poder irse y alquilar otro lugar, o sea, hacer su propia vida fuera de su familia y que ellos se lo arreglen por completo solos. Pero no lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente hay una sensación de miedo de parte del padre. Entonces tenemos esas figuras de poder son las más fuertes, creo yo, que la del jefe y la del papá que se ven durante toda la historia. De repente, no sé si tienen esta persona que hizo la pregunta, se me fue el nombre, tiene alguna más, si la puede compartir sería genial. Sí, y tenemos otra pregunta de Jan, que nos dice, ¿no? ¿A qué atribuye Gregorio su transformación en insecto cuando se percata de ella? Ujú. Eh, por lo que recuerdo en sí de la historia, él asevera de que, pues sí, es algo que, o sea, él dice que tiene el ser un viajante, ¿no? Él era una persona que tenía que viajar mucho en tren, en un comerciante. Tienes que enfrentarte al día a día, al tumulto de la gente, al hecho de poder resfriarte, y que a pesar de que te puedas sentir mal una noche, tienes que conseguir la fuerza necesaria para el día siguiente ponerte bien. Y creo que él no sé si me estoy equivocando, es que asume y empieza a relacionar esto de que tal vez el hecho de estar viajando tanto, el hecho de estar tanto en el estrés laboral, haya hecho que él de pronto se convierta en esto. Igual, él
no siento que dentro de la historia se pone a cuestionar mucho las razones lógicas por las que él se convierte en un insecto. O sea, lo principal en sí de la historia no es eso, y creo que Kafka no lo enfoca mucho, no le da mucha importancia, porque no quiere que, de repente no quiere que el lector se centre mucho en eso, sino más que todo en la deshumanización que siente esta persona, que a pesar que se convirtió en un insecto, su mayor preocupación es que va a perder su trabajo, que no va a llegar a tiempo. Entonces, ese contraste entre cómo reaccionaría alguien normal a cómo reacciona alguien bajo presión, bajo un sistema de trabajo donde ya no se considera un humano, es como que lo principal. Pero no sé si de repente ahí responde la pregunta. Jan está haciendo otra pregunta Ujú. y nos está diciendo, ¿no? ¿Crees que los personajes son solidarios con el protagonista, que tratan de ayudarle, o opinas, Ujú. por el contrario, que le mueve el egoísmo? Una vez que se convierten... Yo siento que una vez que sucede esto de la transformación, la única persona que creo que más compasión tuvo por Gregorio fue su hermana, ¿no? Greta fue la única persona que se tomó el tiempo para que esté bien, a pesar que también sentía mucho miedo e incluso repulsión, o sea, no es que iba, se acercaba y lo tocaba y decía, no te preocupes, todo va a estar bien, no. O sea, a pesar luchó contra su propio, de repente, asco o miedo, y lo ayudó a conseguir comida, se intentó crearle un espacio para que se pueda mover con mayor comodidad. Creo que es la única persona que hizo algo. De repente la mamá también siempre estuvo, sentía que su hijo estaba detrás, pero siento que no hizo mucho de su parte, más que todo porque sentía ese miedo y se desmayó la vez que lo vio. Entonces, ahí la mamá creo que no hizo mucho ni casi nada por Gregorio. La única persona que logró sentir compasión de verdad era era su hermana, y de repente ahí vamos viendo un poco la relación que tenían ellos dos, porque incluso él menciona que él en Navidad le iba a decir que le iba a pagar el dinero que era necesario, a pesar de que fuese caro, para que vaya al conservatorio y pueda estudiar música y ser una mejor violinista, por ejemplo, ¿no? Entonces ella es la única persona que logra en un inicio, obviamente, ver más allá del insecto y ver más allá de lo que se había convertido Gregorio, y saber que su hermano estaba detrás de todo eso, ¿no? Lo cierto es Sí, sí, que obvio. Y María, perdón, María justo me dice, pero si bien un inicio, claro. Pero es que Greta termina odiándolo porque ya se cansó. O sea, en un punto donde era la única persona que se preocupaba por él, no había mejora de parte de su hermano, tenía la presión de su trabajo, tenía la presión de la gente que vivía ahí, porque cuando se mudan estos inquilinos, estas personas dejan de sentir su propia casa y se desviven para ayudar a esos inquilinos. Entonces yo creo que llega un punto donde el tope, donde Greta ya logra su máximo nivel de soportar cosas y explota, ¿no? Creo que, como les decía, en un inicio Greta es la única persona que se preocupa por él, pero al final prácticamente todos le dan la espalda y hasta que el pobre muere, ¿no? Muere incluso flaco de hambre. deprimido ya prácticamente. Sí, Además, esto, me tal imagino que cual. Greta en ese momento ya el cansancio también, ¿no? Que estar Ujú. ahí ayudando, siendo la única persona también y a quien Exacto. quería, apreciaba, pero ya con tanta carga, donde tenía que Ujú. estudiar y trabajar ya de por medio, ya eso lo cargó bastante y imagino también con la autoridad que está ahí de su padre, habrá sido ya el detonante, pues final. Sí, de todas maneras, Renzo. Yo creo, igual que tú, o sea, creo que es algo muy evidente y creo que les pasa normalmente a todos los seres humanos, ¿no? Tenemos un límite entre nuestra bondad, y si de repente a veces sentimos que nuestra bondad no es como que como recompensada de alguna manera de repente, porque generalmente hay momentos donde podemos chocar y explotar, y tal vez nos ha pasado a muchas personas en la vida real, ¿no? En el día a día, que pueden ser bondadosas, pero de pronto llega un punto donde te das cuenta, oye, no, realmente se están sacando provecho de mí y no solucionan nada a cambio, realmente están aprovechando de mí y explotas, ¿no? Algo similar puede ser con Greta, tal vez, sí, aunque de hecho Gregorio no saca nada de provecho, más allá de sobrevivir, pero supongo que buscaba reflejar eso. Sí. Tenemos otra pregunta de María Carmen Cipán Ramos. Menciona, la metamorfosis que sufre Gregorio y su muerte pueden ser considerados como el deseo de liberación del hombre oprimido que sucumbe en el esfuerzo. Creo que es una buena forma de verlo. Creo que sí, de hecho es porque él dice, ¿no? Voy a dejarlo solo, voy a irme, ¿no? Y lucha por volver a su cuarto, a su habitación, y bueno, ya de pronto no puede irse, de hecho se va, ¿no? El hecho de irse, él dice, decide irse,
En ningún momento es que pensamos que se va a morir, sino, se va a ir a la casa, ¿a dónde irá? ¿No? ¿Qué pasará con él físicamente? ¿A dónde se irá? De repente, no sé, a otra casa, se escobirá por ahí, ¿no? Pero yo creo que sí es una forma muy genial o muy buena de poder analizar esto, ¿no? De primero estar en este circuito del capitalismo donde tienes que trabajar, tienes que mantener a tu familia, y la familia malagradecida a veces, entonces, y luego se transforma en este insecto, ¿no? Y este insecto que está siendo golpeado por su familia, por su indiferencia, a pesar de que fue bueno con ellos, la única forma de liberarse creo que fue con ese final, ¿no? De morir, de morir e irse y dejarlos en paz y él mismo poder descansar en paz también, ¿no? Creo que sí es válida la forma en la que, la perspectiva que le das, sí, de todas maneras. Yo tengo una pregunta personal, Arnold. Tú Dime más. al inicio de la presentación, comentaste, ¿no? Que habías leído hasta en 3 oportunidades el libro Sí, bueno, son 3 etapas, pero que en una de ellas te identificaste, ¿no? O en las 3 te identificaste, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso al momento de leer esa lectura cuando eras niño, después cuando estabas trabajando y pensaste que tú eras parte o te sentías como el protagonista? sí, justo lo que les comentaba era que yo cuando lo leí cuando estaba en secundaria y generalmente, si bien me gustan mucho los libros y desde ahí ya era un lector, eran muchos esos lectores selectivos que buscaba los libros que le gustaban, ¿no? Obviamente, y creo que a cualquier persona siempre lo va a hacer, ¿no? Y sentirle a veces la presión del colegio, la malla curricular, a veces es como que, ay, no, sobre todo siendo adolescente. Eh, ¿Mm? y le tuve que leer forzosamente porque pues al final tenía un control de lectura y no me gustó mucho la historia, me da un poco de asco. A mí de por sí me da mucho asco los insectos. Y tener que acompañar a un insecto dentro de una historia, imaginarme lo asqueroso que puede ser. O sea, mi mente se enfocaba y se encerraba mucho en el aspecto físico que podía tener Gregorio. Eso era cuando tenía unos 13, 14 años. En una realidad en la que yo no me estaba preocupando por trabajar, en una realidad en la que yo no me estaba preocupando por mantener de repente a alguien, en una realidad en la que yo vivía muy tranquilo, en una realidad donde no había muchos problemas, eh, dentro de mis privilegios también, no había muchos problemas en los que yo tenía que preocuparme en sí, más allá de las cosas de repente de un adolescente. Cuando lo volví a leer hace ya 2 años, si no me equivoco, yo estaba trabajando en un lugar donde de repente no sentía que era mi lugar de trabajo ese especial, o donde yo debería estar, ¿no? Me cuestionaba mucho eso todos los días. Y cuando me levantaba, cuando leí la historia, lo volví a releer, entendí y empecé a ver más allá de repente del aspecto físico de un insecto, y empecé a fijarme en lo que quería realmente Kafka, que nos fijemos, que era la deshumanización de las personas. El hecho de que empezamos a entrar en un sistema, o sea, dejamos de repente de ser niños, adolescentes con muchos sueños y nos vemos encerrados en un sistema donde tenemos que levantarnos todos los días, ir a un trabajo que de repente no nos gusta por completo, pero lo tenemos que hacer porque al final de mes tenemos que recibir un dinero que nos va a ayudar a sobrevivir hasta el siguiente final de mes. Eh, Estás en un ciclo sin fin donde solo sobrevives y sobrevives y sobrevives y eres prácticamente, me sentí y dije, oh, por Dios, estoy sintiendo lo mismo que siente Gregorio Sanz en ese momento, ¿no? O sea, ¿qué tal si me pasa lo mismo? Yo a las 6 de la mañana diría, oh, no, el metropolitano tengo que tomar hasta las 7 porque si no lo tomo a las 7 me voy a demorar un poco más en llegar a mi trabajo y si me van un poco más voy a llegar tarde y va a pasar, Entonces es un montón de cosas que, que me pasaban por mi mente en esa segunda lectura. En esa tercera lectura que hice para poder, bueno, conversar con ustedes, fue totalmente diferente ya porque actualmente me encuentro en un lugar donde trabajo y me gusta mucho y siento que estoy en el camino correcto en eso. Y decía, y ahora sentí un poco de pena por él, ¿no? ¿Cómo me gustaría agregar que sintieras lo mismo que yo siento de repente por mi trabajo actual? Y son varias cosas ahí que uno va sintiendo y creo que mientras va creciendo, nuestras perspectivas sobre el mundo van a variar bastante por los sucesos que vivimos, por las formas con quienes convivimos también, ¿no? Y eso hace que la lectura pues se pueda interpretar de diferentes maneras. Eso es cierto. Tenemos Ujú, un comentario de Mari Carmen Cipán. ujú. Nos comenta por Facebook: muchos estamos acostumbrados a una vida de confort y los cambios que se nos presentan y la alteran nos asustan y desesperan. ¿Qué opinas al respecto? Somos seres humanos y creo que el miedo a lo desconocido es uno de los principales factores que nos han hecho movernos para crear soluciones, ¿no? Teníamos miedo a la oscuridad, creamos el fuego. Teníamos miedo, no sé, a estar incomunicados, creamos el teléfono. Teníamos miedo a la distancia, creamos internet. Entonces, creo que vivimos empujados por miedos y creo que
no está mal sentir el miedo, o sea, no está mal sentir miedos a cosas nuevas. Lo que está mal es cerrarse por mucho tiempo los brazos y decir, no, no quiero hacer nada nuevo. De vez en cuando creo que podemos retarnos a nosotros mismos y buscar alternativas o cosas para poder no mantenernos siempre en una zona tal cual estática de confort, porque creo que no es lo bueno. ¿No? Es ir evolucionando, ir creciendo, ir buscando nuevas cosas que te puedan hacer sentir emoción o adrenalina también, como un ser humano, ¿no? Porque pasar toda tu vida haciendo lo mismo o de repente en un mismo estado, creo que no es lo más idóneo. Y creo que también por eso los lectores buscan en las historias nuevos mundos, nuevos personajes, porque a través de ellos, y felizmente creo que a los lectores les pasa esto bastante, y es algo que realmente disfruto mucho de los libros y las historias, es que por un momento puedo desconectarme del mundo y de repente acompañar, en este caso, como he hecho durante esta semana, acompañar a Gregorio dentro de su proceso de analizar su deshumanización, acompañar a Greta en el proceso de también mutar ella misma entre ser alguien que se preocupa por su hermano a ser alguien más empoderada y que no quiere preocuparse de nadie ni de su familia, en acompañar a Gregorio dentro de esa historia. Y me desconecté. O sea, de hecho, yo he estado leyendo 40 minutos por día de lunes hasta hoy día en la mañana. Y ha sido divertido, ¿no? O sea, yo creo que siempre buscamos una forma de retornos a nosotros mismos, de romper un poco nuestra rutina y divertirnos, encontrar una oportunidad, no sé, de crecimiento personal, crecimiento financiero, de un montón de cosas por detrás, ¿no? Somos personas muy complejas, pero creo que el miedo nos empujó a hacer grandes cosas. Y creo que si lo tomamos y lo aprovechamos, podemos lograrlo, ¿no? No tampoco vivir con miedo constante, sino usar el miedo y transformarlo en algo mejor. Creo que la monotonía genera ese cansancio, ¿no? En muchos, Sí. cuando hacen lo mismo Ujú. y las personas tienen que romper también eso, ¿no? Para que al menos se sienta un poco más libre. Sí, definitivamente, ¿no? A veces somos como dicen, a veces dicen, ¿no? Nos ponemos nuestras propias grillas, nos atamos al status quo a veces y decimos, no, voy a hacer esto porque le funciona a él, mira, le funciona a él, me va a funcionar a mí, también voy a hacer lo mismo, voy a quedarme aquí sin hacer nada. Y a veces está mal porque dejamos de lado quiénes somos realmente o qué nos gusta realmente y no probamos nuevas cosas, ¿no? Eso es cierto. Claudio Tulumba comenta por el Facebook, infame opresión sistemática de la burocracia que afecta a las relaciones interpersonales. Pasa mucho por no elegir el oficio o profesión sin vocación. ¿Tienes algún comentario a esta interpretación de Claudio? Sí, es algo que se ve en el libro, ¿no? O sea, creo que Gregorio no eligió ese trabajo, lo asignaron porque el padre le debía dinero al jefe y por eso le habían dado ese trabajo, ya hacer esto, y él se acostumbró y dijo, ya lo voy a hacer, y de hecho él quería hacer otras cosas, o sea, él quería terminar de hacer eso y buscar su otro trabajo. Y creo que es algo que también suele pasar en la vida real, o sea, en el día a día, y es algo que, de hecho, como digo, ¿no? Los libros al final de cuentas son la visión que tiene el autor frente a la realidad y la forma en la que su imaginación más sus vivencias hacen que, pues, crear esas historias y siempre en base a la realidad. Y es lo que pasa también en el día a día. Creo que suele pasar que muchas personas a veces toman decisiones de sus carreras a partir de que es más seguro y a veces no haciendo caso al yo interior, ¿no? A lo que realmente le gusta. Y al final de cuentas caen en esta monotonía como estábamos hablando, ¿no? De, ay, voy a hacer esto, no me gusta, pero tengo que hacerlo porque no sé, gano mucho dinero. Entonces, a veces yo también reflexiono, yo sé que el dinero es muy importante para poder sobrevivir, ¿no? Porque si no, no vamos a poder sobrevivir. Pues siempre que busco hacer un balance en mi vida entre lo que me está dando dinero, también me está dando la oportunidad de crecer como persona y poder de repente de alguna manera u otra aportar, no sé, a la sociedad. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en una plataforma de educación online, en la cual uno de nuestros pilares que nos dirige de esa plataforma que se llama Creana es poder democratizar la educación en Latinoamérica. Entonces, me nutre a mí y me digo, oh, genial, mira, me estoy levantando todos los días, si bien hay dinero de por medio, porque bueno, todo negocio tiene dinero, me hace sentir bien conmigo mismo en qué estoy haciendo y por la causa por la que lo estoy haciendo, y de una manera u otra también estoy ganando dinero. Creo que somos muy afortunados las personas que podemos encontrar ese equilibrio, pero creo que no es imposible encontrarlo, y siempre hay una manera en la que podemos hacerlo. Y siempre invito a muchas personas a reflexionar un poco qué nos gusta, qué no nos gusta, y poder ser y vivir a través de ello, porque solo tenemos una vida, al final de cuentas, no sabemos si vamos a morir mañana, si vamos a morir en 40, 50 años, y no sabemos si mañana vamos a despertar en insectos, ¿no? Entonces, ese lapso que tenemos entre lo desconocido del fin de nuestros días, por lo menos hay que hacer que valga la pena pues vivirlos, ¿no? Creo yo, siempre trato de regirme a través de ese camino.
Qué importante es hacer lo que más nos encanta, ¿no? Más nos gusta. Muchas veces hacemos algo que no nos gusta, como por ejemplo trabajar de repente en algo que no es de repente de la profesión que uno eligió o oficio, y muchas veces llega eso, pues, ¿no? La frustración, Sí, básicamente, y hace que la persona se sienta aburrido y no sienta ganas, y a veces llegan con una crisis de existencialismo en exacto. ocasiones. Ujú. Claro, porque no somos máquinas, ¿no? Al final de cuentas, si fuéramos una máquina programados para hacer algo todos los días, tranquilamente nos despertamos, vamos, clic derecho, clic izquierdo, que enter, enviar, cerramos y al día siguiente hacemos lo mismo. Somos personas que nos cuestionamos mucho quiénes somos, qué queremos ser, quiénes vamos a ser. Somos personas que nos cuestionamos mucho también sobre culturalmente. Ahora mismo estamos viviendo una situación política muy agitada y es probable que todos se estén sintiendo miedo sobre el mañana. Y está bien porque somos personas, somos seres humanos y todo esto nos nutre y eso nos diferencia de repente frente a otras especies, ¿no? Eh, Creo yo que sí, somos, tenemos que tener mucho en consideración también nuestro lado emocional. Y a veces, de repente, una mala costumbre que han tenido muchas personas es dejar lado de eso, ¿no? Y también por diversos factores, ¿no? A veces porque la situación en la que vivimos de repente no nos deja de lado poder sentir primero y luego pensar, sino que tenemos que pensar, 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 pensar. Entonces, creo que sí, creo que es muy importante eso, no obligarnos a hacer algo, porque al final de cuentas nos va a costar un poco caro, ¿no? Sí. Tenemos una pregunta de Jan. ¿En qué momento se produce en nosotros, los lectores, el efecto de extrañamiento de la realidad cotidiana de los personajes? Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí. ¿En qué momentos se produce en nosotros, los lectores, el efecto de extrañamiento de la realidad cotidiana de los personajes? Yo creo que desde el duro inicio ya está rompiendo tu realidad normal, ¿no? Desde que comienza, voy a leerles de nuevo el inicio, que realmente es increíble y es uno de mis inicios favoritos. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño tranquilo, hasta ahí todo está normal, o sea, hasta ahí es una persona que se despierta porque todos tenemos pesadillas, se encontró sobre su cama, genial, yo me despierto todos los días sobre mi cama, o de repente un mueble, o sea, pero estás en tu cama, todo está normal. La oración no termina, seguimos en la primera oración, y su convertido en un monstruo, en un monstruoso insecto. Entonces, desde ese momento, sabes que la historia está rompiendo la continuidad del personaje principal. Desde ese momento, eres consciente que este personaje no es común y corriente. Esta persona es un insecto. Esta persona es un monstruoso insecto. Y ya luego sucede ya como si fuera un dominó, porque quieras o no, interactuamos con muchas personas. Y si las personas dependen de nosotros, el dominó va a ser mucho más potente. Es que ya primero cae la hermana, el papá, la hija y hasta incluso las personas que tienen en la casa se van porque tienen miedo, tienen que renunciar o hasta las botan. Entonces también cambia, afecta la realidad y la cotidianidad de esas personas. Entonces, yo creo que desde un inicio te estás dando cuenta de que la historia está rompiendo la realidad por completo. O sea, desde la primera oración. Gina García pregunta, ¿acaso Gregorio no siguió siendo humano? ¿Pensó en la carga que daba y tal vez se autoeliminó? ¿Qué podrías opinar al respecto? Yo creo que que puede ser, no había cruzado por mi mente la parte de la autoeliminación, del suicidio en sí, pero también podría estar sobre la mesa, es una buena perspectiva de verlo, ¿sí? Yo creo que Gregorio Sánchez se debatía, durante toda la historia se va debatiendo qué es lo humano, qué es la diferencia del humano, porque tenemos esta escena que es muy potente, donde la habitación se va vaciando y él se espera porque le están quitando todo esto que lo conecta con ser un humano y ve este cuadro, el único cuadro que queda en la pared y va y con todas sus fuerzas se posa sobre él y no se quiere mover de él, incluso está dispuesto a atacar a la persona o asustar a la persona que se acerque o se atreva a mover ese cuadro, que es lo último, como que el último hilacha del hilo que se está a punto de romper entre él y convertirse en un insecto por completo. Entonces, él, si bien físicamente ya de por sí era un insecto, dentro de su mente sí estamos viendo esta metamorfosis, como dice el título, entre el cambio entre ser 100% un insecto hasta ser 100% un humano. Hacia el final, de repente, lo de la carga que mencionas, yo no lo había considerado como un suicidio, pero es una muy buena forma de poder analizarlo también, ¿no? No se especifican qué pasó. Y lo bonito de eso es que de estos finales abiertos, o que no te dan completos detalles, es que podemos ir pensando y lanzando teorías a partir de eso. Y totalmente válido, también puede haber sucedido eso, ¿no? O también podemos cerrar una historia, ¿no? Agregando un poco de contenido también. También, sí, incluso creo que, como les comenté,
Kafka dijo que quería hacer un poquito más, que agregar un poco más al final, pero tuvo que cerrarlo porque ya se tenía que publicar la historia. Pero yo creo que estuvo bien como quedó. No sé si de repente hay alguien debate, pero no hay problema. Podemos conversar Hay una para rato. pregunta muy interesante de Lourdes Panizo y nos dice, Ujú. ¿no? ¿Qué pasaba en su vida de Franz Kafka para escribir una historia así? Uf, mira, yo no he podido o tenido la oportunidad de revisar a profundidad la vida de Kafka. Lo que sí estuve encontrando información es que, pues, él incluso también tiene un libro de cartas, se me fue el nombre del libro, pero él hay unas partes donde habla sobre el padre y la relación o la mala relación que tiene con el padre y la forma en la que el padre ve el mundo, ve a los trabajadores. Yo creo que está muy marcado ahí eso, ¿no? O sea, no sé qué clase de vida puedo haber vivido para que sea de esa manera, pero sería bonito poder analizarlo, ¿no? Obviamente los sentimientos que tenemos a veces dentro no se reflejan mucho de manera física, ¿no? Pasa algo que lo podamos escribir de alguna manera como lo hace él. De repente interiormente sentía mucha presión de alguna manera y fue esta forma en la que puede decirse, lo vomitó a través de un libro, ¿no? Hay muchas personas que dicen, tienes un olor, haz una novela y para que se vaya por completo. Entonces, de repente, a través de esto, él logró expresar sus emociones y poder de una manera u otra compartir con el mundo esta historia, que también muchas personas se pueden identificar, otra vez no, pero los que sí puedan identificarla y poder reflexionar un poco sobre qué tan bien estamos viviendo la vida, qué tan bien estamos deshumanizando a nosotros mismos, cómo estamos siendo con nuestro alrededor, estamos siendo justos con nosotros mismos, estamos siendo humanos realmente o nos estamos convirtiendo en robots. ¿No? Creo que son muchas cosas, ¿no? No podría asegurarte cómo vivió su vida ahorita Kafka. Sería interesante poder investigarlo y poder hacer una reflexión y comparación frente a ello. Sí, de todas maneras. Sería muy, muy interesante. Tenemos un comentario de María Carmen Zipán. Esta carta es el Ella nos padre de José comenta Manuel. acerca del libro Perdón. lo siguiente. Creo que quienes lo hemos leído tempranamente nos impacta solo la transformación como aspecto Ujú. físico. Sí. Luego ya esa interpretación cambia y entiende la perspectiva del autor. Ujú. ¿Qué opinas? Sí, o sea, de acuerdo 100% contigo. Me ha pasado a mí, es seguro le ha pasado a muchas personas. No digo que a todo el mundo, de repente sí hay personas que a temprana edad lo han entendido tal cual. Como les digo, siempre considero que los lectores somos muy distintos, porque vemos el mundo de manera muy distinta, hemos sido criados de manera muy distinta. Entonces puede haber personas que sí, a la primera capten esta analogía que se puede hacer, pero yo, por ejemplo, al inicio, mi forma de ver el mundo no me permitía por completo entender a Gregorio Sansa. No lo podía entender. O sea, yo me concentraba tranquilamente y todo el tiempo en lo asqueroso que puede ser yo despertarme un día y convertirme en un insecto con muchas patitas y sin dientes, Ajá. Todo eso de ahí me parecía muy grotesco. Pero creo que esta historia, si va acompañado de la mano de alguien a temprana edad que nos pueda hacer analizar este tipo de cosas, de repente yo no lo tuve en ese momento, lamentablemente. Y si es que ustedes tienen a alguien que es menor y les quieres hacer leer el libro, es muy bueno, sería muy bueno que se sienten con ellos y les compartan, ¿no? Sus perspectivas, ¿no? Porque a veces no podemos esperar la misma objeción de alguien de 13, 14 años con alguien de 25 o 30 años. Entonces, creo que sí. Y se aplica esto en todos los sentidos, creo que se puede aplicar en todos los libros. O sea, la misma persona que eres ahora no es la misma persona que vas a ser dentro de 10 años. Vas a pasar por de repente nuevos amores, nuevas tristezas, nueva felicidad, vas a pasar por cuestionamientos personales y tal vez cuando yo ahorita tengo por ejemplo 27, ¿no? Cuando tenga 37 años es probable que lea Kafka de nuevo, lea pues, la metamorfosis y tenga otra opinión o tenga otra interpretación. Y eso momento de los libros, ¿no? Los libros son palabras que alguien los puso ahí y ya depende de nosotros la forma en cómo las albergamos dentro de nuestra mente y a veces dentro de nuestros corazones. Claro, que creo que cada uno ya lo recibe diferente, ¿no? Y Sí, lo interesante es que cada uno opina, interpreta y genera, ¿no? Un motivo de conversación interesante. sí, de todas maneras. Mari Carmen pregunta, situando la historia en un contexto actual, ¿el abandono de Gregorio hacia su persona, ya transformado en insecto, puede ser considerado como un estado extremo de un cuadro de estrés laboral? Es una forma muy genial de verlo realmente. No lo había planeado de esa manera, pero definitivamente estaba dentro de un estrés, Gregorio. O sea, definitivamente estaba, o sea, imagínense el estrés que está viviendo el pobre muchacho que lo primero que hace al levantarse en la mañana es preocuparse más por empaquetar su pedido
y subirse al primer tren que encuentre, a pesar de que se vea un insecto. Entonces, creo que el estrés laboral es muy, muy fuerte y a veces muchas personas que lo pasan de lado y no entiendo cómo lo hacen. Eh, Algo, por ejemplo, el último estrés laboral que pude haber sentido creo que es la transición que hemos tenido muchas personas entre el trabajo físico o presencial al trabajo en línea, que al inicio realmente como no había muchas reglas establecidas o como no había muchos como que lineamientos en cómo hacerlo, ahora felizmente ha mejorado mucho, es que no había límites, ¿no? O sea, estabas trabajando en tu casa y al mismo tiempo vivías en tu casa, entonces tu vida y tu normal y tu vida laboral se mezclaron como que de manera muy rápida y sentiste ese estrés que yo puedo sentir. Es algo que realmente también puedo haber sentido, ¿no? O sea, no descarto por completo, creo que estoy de acuerdo contigo 100% que ya estaba en un estrés único, ¿no? En un estrés que te lleva al punto de ignorar por completo que te has convertido en un insecto, porque te preocupas más en ir a trabajar, que es lo más sorprendente del libro realmente. Sí, definitivamente, ¿no? Es una interpretación interesante. Además, Gregorio se levantaba temprano todos los días y Sí, bueno, antes de las 5 si no me equivoco, y tenía que tomar el ajá, primer tren. y como muchos peruanos que están ahí, se van a su centro de trabajo, se levantan a las 5 de la mañana y tienen que estar 7 o algunos 8 de la mañana y la rutina, la monotonía, eso también Sí, genera, de todas ¿no? maneras. Un Y por eso cansancio son, también. ujú, sí, por eso siempre en fines de semana a veces dicen, no, mi mejor opción es quedarme en mi casa. Bueno, en este caso sí es casa, ¿no? Mi mejor opción es ver la tele todo el día, ¿no? Creo que debes encontrar una forma en la que tu mente rompa o haga otras cosas. Ya sean los libros, que es una opción, las películas, los juegos de mesa, busca que tu mente vaya más allá de una manera u otra a través de la ficción de repente, ¿no? De la capacidad que podemos tener o los libros que los que nos pueden hacer es como justo algo que me pareció increíble el último spot publicitario que lanzó la Biblioteca Nacional acabo de volver de un viaje y justo me invitaron a participar. No, acabo de volver de un viaje y he acompañado a tal persona. Eso es increíble, ¿no? A través de hojas, de palabras que están impresas, puedes tranquilamente viajar al espacio, puedes tranquilamente viajar hacia el pasado, puedes tranquilamente viajar al futuro y ser un astronauta, ser un superhéroe, ser un villano, ser un insecto. Y te rompes por completo tu día a día y dices, wow, qué bonito. Por un momento dejé de ser yo y acompañé a alguien para hacer algo genial y créeme que te va a ayudar bastante. Y es lo bonito de los libros. Sí, además la lectura hace esto, pues, ¿no? Nos transforma también a su mundo y también nos salimos de nuestro mundo actual, pues, y eso genera mucho también entretenimiento. Bueno, cerramos con las preguntas. Bueno, básicamente aquí el tema principal ha sido la deshumanización del hombre frente a una sociedad insensible, pues, ¿no? Sí. Creo que, Y estamos hablando de 1915. O sea, han pasado y- 105 años y es probablemente que sigamos igual, si es que no es peor. sí, y ante esta situación que estamos atravesando también como sociedad actualmente, se nota, se es muy palpable, pero esperemos que las cosas vayan cambiando, ¿no? Y sea también para nuestro futuro algo mejor, pues. Sí, de Muchas todas maneras. gracias, Arnold. Ya no tenemos más preguntas. Genial. Entonces, Agradecemos a paso todos. a Sí, despedirme. sí, sí. Ya, sí. ¿Vas a cerrarlo con algo o Sí, puedo? no, ¿quisieras comentar algo? ¿Algo, por No, no, favor? sí, agradecerle a la Biblioteca Nacional, a ti, Rodolfo, también por el tiempo, y a todas las personas que están detrás, por la parte técnica, por dar hacer este espacio posible. Agradecer a las personas que nos han acompañado. Y si es que quieren leer el libro o releerlo porque les causó curiosidad, lo pueden encontrar gratuitamente en la biblioteca. Es un libro y está libre de derechos de autor, así que lo pueden conseguir. No hay excusas de no conseguirlo. Y que disfruten la lectura, que los libros te pueden liberarte de mucho estrés de repente en momentos tan caóticos como estos. Y eso, que me pueden encontrar también en Instagram, Facebook, en todos lados como leerlo todo. Y estoy dispuesto a poder conversar si es que tienen una opinión totalmente distinta a la mía. O si tienen una opinión igual, podemos conversar también. O sea, creo que está ahí la clave. Y muchas gracias a todos. Gracias, Arnold. Y estoy seguro que los participantes también irán y te buscarán en YouTube. Agradecemos Genial. a todas las personas que nos han acompañado en el conversatorio. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla un programa cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, tanto en Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Nos encontramos el viernes 20 de noviembre en la sexta sesión
del espacio literario Leámoslo Siempre, donde el booktuber Sebastián Alanya analizará el libro Drácula de Bram Stoker. Gracias por su participación y que tengan muy buenas tardes. Gracias.